Bueno, chicos, vamos a ver ahora cómo funciona esto, porque tuve que hacer el video otra vez por el tema del audio. Espero que esta vez salga bien. Vamos a ver un poco los temas rectificadores, siguiendo con el tema de de los diodos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver rectificadores. ¿Qué son los rectificadores? Son las estructuras de diodos que permiten convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Ok? Y se utilizan básicamente para hacer fuentes lineales, porque están las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son otra tecnología que optimizan pérdidas, optimizan la energía, digamos, son más livianas, no usan transformador, porque directamente, a diferencia de las lineales, usan transformador para bajar primero la corriente alterna y después rectificarla con diodos. Las fuentes switching directamente rectifican los 220 volts de entrada. ¿Ok? ¿Eso es posible hacerlo? Sí, sin ningún problema, porque después convierten a continua de valores de 300 a más voltaje, 300 volts, y después son técnicas de PWM y demás para controlar la corriente y la tensión generada por la fuente. ¿Sí? Pero son mucho más livianitas, se queman mucho más fácil porque son más sensibles y no usan transformador, usan otro tipo de transformador como el de pulsos. Bueno, fíjense, acá tiene un esquema de 4 diodos, ¿sí? Y un transformador. Este es el esquema que está acá. Básicamente es el mismo. Lo único que acá tengo el secundario del transformador, ya. El secundario. Este es el primario, este es el secundario. O sea, acá entramos con 220 volts, por ejemplo, ¿sí? Y salimos con un secundario, supónganse que yo, de 18 volts de corriente alterna. O sea que acá va a entrar la onda grande de corriente alterna, 220 volts, y acá van a tener la onda chiquita, que es esta, ¿sí? Que sería entre 0 y 18 y entre 0 y menos 18. ¿Ok? Bueno, este es el mismo esquema. En vez de dibujar la resistencia acá, la dibujé acá, para que ustedes vean que es más fácil. Y bueno, y tenemos este tipo de rectificador, es de onda completa, ¿sí? Porque están los de media onda. Media onda, ¿qué quiere decir? Que yo rectifico nada más que esta parte de la onda y la otra la filtro. Onda completa es que yo permito convertir este ciclo negativo en un ciclo positivo, ¿sí? Como está acá, ahí. Y de esta manera obtener una corriente alterna pulsante donde puedas, a través de un capacitor, que yo después lo voy a conectar acá, ¿sí? Puedo convertir esa alterna, ¿sí? En un valor de, va a ir haciendo así, cargando y descargando, y tener un valor de continua, ¿sí? Proporcional a este valor que va a estar acá. Es un valor de continua proporcional que es 0,636 por la tensión máxima. ¿Qué tensión máxima? La del secundario, ¿sí? Recuerden que la tensión máxima es, o lo mismo, la tensión pico, es raíz de 2 veces el valor eficaz, ¿sí? Entonces, si yo tengo un transformador de 18 volts, lo que a mí me venden es valor eficaz, ¿sí? Valor eficaz. A multiplicar por raíz de 2, obtengo Vm, el valor pico. Esto puesto acá en la fórmula, obtengo el valor de continua posible de rescatar con esta tecnología. Bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando el ciclo es positivo de la onda, que tiene esta polaridad a la entrada del rectificador, más menos, ¿sí? Fíjense que los diodos pueden conducir solo en directa y en un sentido. Entonces la corriente va a ir por este diodo, por acá no puede ir porque va a estar inversa, va por la carga, por acá no puede volver hacia el mismo lugar. Entonces conduce el diodo de 2 y el diodo de 3. Acá se ve el circuito. Con lo cual ven que la corriente que circula en la carga es en este sentido, generando una caída de potencial más a menos. ¿Sí? O sea que el ciclo positivo pasa directo a través de este puente, generando esta parte de la onda. Son como dos llavecitas los diodos, tiene una pequeña tensión que es V de diodo, pero no importa, vamos a considerar la ideal, si no acá debería ser V máxima menos la V del diodo, que es 0,607, ¿sí?
Y veamos qué pasa con el ciclo negativo. Cuando se genera el ciclo negativo, esta tensión se invierte. O sea, lo que es más pasa a menos y lo que es menos es más. Acá lo tienen. ¿Sí? Acá está. Menos, más. Al invertirse ahora, fíjense que los que pueden conducir, los diodos que pueden conducir, se los voy a hacer acá, ¿sí? Al ser positivo este punto, la corriente tiende a fluir siempre de más a menos. Como este es más, ahora, como invirtió, la corriente va a ir así, no puede ir a través del diodo de 3 porque está en inversa, va a ir a través del diodo 1, vuelve a pasar por la carga, polariza de 1 y vuelve. Y acá tienen lo mismo que le dibujé. Por lo tanto, fíjense que la corriente en la carga vuelve a ser, en este sentido, el mismo que tanto en el ciclo positivo como en el negativo, con lo cual la tensión sigue siendo más menos. O sea, el pico negativo lo trasladó a un pico positivo en el lado de la carga. Entonces habla de rectificar, de onda completa. Y el valor continuo que pueden obtener ya se lo dije que está acá. Perfecto. Algo a tener en cuenta, a ver si está acá. No está acá. Que la corriente inversa que tiene que soportar cada diodo, fíjense, vamos a suponer este diodo que está en inversa, en este ciclo positivo. El menos, como este está cerrado, es como estuviera acá. Y el más estuviera acá. ¿Ok? Entonces, la tensión que tiene que soportar en inversa el diodo que no conduce es V máxima. O sea que este diodo debería soportar en inversa, igual que este, 1,41 veces 18 volts en este caso. O sea, serían 25, 26 volts. El diodo ese que yo compre, tiene que tener por lo menos una tensión de pico inversa máxima de 30 volts. Generalmente tienen más los diodos rectificadores, porque si no, ¿qué pasa? Si se llega a polarizar este diodo se rompe porque la corriente va a pasar por acá también en forma inversa, ¿sí? En forma inversa y acá, forma inversa, ¿sí? Y se va a romper, se va a quemar. Bueno, veamos ahora, este es el diodo de onda completa. Vamos a ver ahora, si lo tengo acá, epa, onda completa. Esto no, esto es de la clase anterior. Vamos a ver lo que es un media onda. Esto es media onda. ¿Por qué? Porque solo deja pasar la mitad del pulso. ¿Sí? O sea, fíjense, si yo pusiera que esta es la entrada, solo deja pasar los picos positivos, los negativos no. Con lo cual, el valor de continuo que se obtiene es la mitad del otro, es 0,318 de máximo. Y acá tengo un transformador, lo mismo, pero en vez de tener el puente, que se llama puente, es cuando se dice que tiene los 4 diodos y se pueden comprar comercialmente. Se pide puente diodo rectificador y hay distintos tipos de encapsulados, por ejemplo. Está simbolizado lo que es la entrada de alterna, por ejemplo, ustedes lo han visto, y la salida positiva y negativa. ¿Sí? Esto es para 4 diodos, que es el caso que vimos anteriormente. Para no existe puente, medio puente, digamos, es puente completo. Y acá está el primario, el secundario y el diodo. Entonces, esto que está acá es el secundario. Y fíjense qué pasa. Cuando estamos en el ciclo positivo, esta es la polaridad más o menos, la corriente impulsa la fuente alterna, BM, impulsa la señal, la corriente, circula este diodo, entra en directa, y está la carga. Aparece una tensión en la carga más o menos, que es como una llavecita, ¿ven? Por lo tanto, el ciclo positivo pasa completo. Ahora, cuando se invierte la tensión, porque tenemos el ciclo negativo de esta parte, esto va a intentar impulsar corriente así, pero no puede porque el diodo está en inversa. Entonces no circula corriente, es este caso, está abierto. Si no circula corriente, acá no hay tensión y es cero. Entonces usted obtiene el positivo pasa, el negativo no. Después viene otro positivo pasa, el negativo no. ¿Ok? Y esto es un rectificador de media onda. Muy bien. Muy bien. Y esta es la tensión. Y por último tenemos un rectificador acá. De onda completa, este es de onda completa,
pero con transformador de punto medio. ¿Qué quiere decir? Que en vez de comprar yo, por ejemplo, un transformador, yo puedo comprar un transformador de 220 y lo que se dice a 9 más 9. ¿Qué quiere decir esto? Que de extremo a extremo tiene 18, ¿sí? Pero al tener punto y medio es como que dividen los 18 en dos. 9 volt para un lado y 9 volt para el otro. Y el punto medio normalmente es un punto de referencia. ¿Sí? Si yo pudiera dibujar el secundario acá, bueno, se lo dibujo más grande. El punto y medio es una referencia que normalmente se toma 0 volt. ¿Sí? Referencia. Entonces, si acá de este punto hay más o menos 18 volt, cuando estamos en el ciclo positivo, en el secundario del transformador, acá es como tener más o menos 9 y más menos 9. O sea, este punto se transforma, como este es 0, este punto va a ir a más 9 y este punto va a ir a menos 9. La diferencia es 18. ¿Sí? ¿Se lo puedo dibujar mejor? Como hay 18, entonces acá va a ir a más 9 y acá va a ir a... Es como si tuviera menos 9. ¿Por qué? Porque si tomo como referencia este punto, ¿sí? ¿Sí? El punto A está 9 volt por encima de este, y este punto, el B, está 9 volt por debajo. La diferencia sigue siendo 18, pero tomando esta tensión de referencia, que se pone 0 volt, ya les digo, pero no es 0 volt en realidad. Pero para que no se confundan, vamos a hacerlo con 0. Este punto está 9 volt por arriba, más positivo, y este está menos 9 volt por abajo. Cuando cambia el ciclo negativo, o sea que pasa a ser la señal menos y más, 18, este pasa a ser 9 volt negativos por debajo de este punto y este pasa a ser más 9 positivo. ¿Está? Eso lo aclaro, así lo tienen en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué les digo que no hay 0 volt? Porque en la realidad, si por ejemplo estos son 18, acá está el dibujito, ¿sí? Acá estarían los 0 y acá estarían los 18. Vamos a hacer la realidad como hay. ¿Y acá qué habría? 9. 9, ¿sí? Bueno, ahora yo les pregunto, si esto en vez de 0 fuera 9, ¿qué tensión hay en este punto respecto de 9? Hay más 9. ¿Y qué tensión hay en este punto respecto de los 9? Hay 9 menos. ¿Ven que es lo mismo? Es lo mismo, lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? En el ciclo, vamos a borrar un poquito acá. En el ciclo positivo, esto es más 0 y este es 0 menos. Entonces, esta parte impulsa la corriente, va a circular el diodo 1, va a entrar en directa y se va a establecer una pequeña corriente, ¿sí? Por la carga, que va a establecer una caída de tensión más menos, que es la que tienen acá. ¿Ven? Acá está el diodo, este que está cerrado, este queda en inversa porque no puede pasar la corriente, por lo tanto, la tensión que se desarrolla acá pasa completamente, pasa el pico positivo. Y en el pico negativo ocurre lo contrario, este se abre, este se cierra, y ven cómo se invirtió. Esto era más menos, ahora es menos más. La corriente va a impulsarse así y va a circular por la carga también en el mismo sentido, generando la misma polaridad más menos. ¿Sí? Con lo cual se va a obtener un rectificador de onda completa, pero al tener punto medio ya necesito 2 diodos, no 4. ¿Vieron en el anterior? Necesitaba 4 diodos, bueno, en este necesito 2 diodos. ¿Sí? Y la tensión inversa que tiene que soportar el diodo que está en inversa es 2 veces la tensión máxima, o sea, 2 veces 9 sería. ¿Por qué? Fíjense, este que está en inversa, en este punto si es 0 volt, y este punto menos 9, este punto del diodo está en menos 9, y este, fíjense, está en, ¿qué? Más 9. Como este está en directa, esto está cerrado el diodo, acá hay más 9. Más 9 con menos 9,
¿Qué diferencia hay? ¿Qué amplitud hay? 18. O sea, 2 veces por, sería, los 9 volts. En realidad es 9 por raíz de 2, ¿no? Por 2. Bueno, perfecto. Entonces tenemos rectificadores de media onda que se pueden hacer con un diodo solo, un transformador común, y rectificadores de onda completa con transformador de punto medio y 2 diodos, o transformador común y 4 diodos, que son los que vimos acá. ¿Ves? Este es un media onda, un transformador común. Este es el puente rectificador de 4 diodos con un transformador sin punto medio. Muy bien. Vamos a ver ahora los parámetros principales que tiene un diodo, que ustedes cuando lo compran tienen que saber. La potencia máxima que puede disipar el diodo por calentamiento. ¿Cómo se calcula la potencia máxima? ¿Cómo? La tensión del diodo, que ustedes la conocen, que es, dependiendo si es un diodo de silicio, germanio, si es 0,6, 0,7, si es un LED de color, amarillo, verde, cambiará esta tensión por la corriente que circula por el diodo, V por I, ni más ni menos. Si ustedes en su circuito calculan esto, lo comparan con la potencia máxima de ese diodo, si está en un valor menor, no se va a quemar. Después tenemos la corriente directa que puede soportar forward current, o sea, cuando ustedes está circulando el diodo, la corriente en este sentido, directa, la IF, la máxima que soporta, les va a decir, se llama IF máxima. ¿Sí? Después tienen la tensión de ruptura, VIP, que ya lo vimos. ¿Sí? Estaba acá. Esta, o PIB, también se llama. VIP, en inglés es al revés, VIP o PIB. ¿Qué es la tensión de avalancha, de ruptura? Si en inversa ustedes le aplican acá un positivo y un negativo, que es VIP mayor que la tensión que dice el diodo, ¡pum!, se rompe. ¿Sí? Después tenemos la corriente inversa, o sea, cuánta corriente puede circular en forma inversa. ¿Se acuerdan que era prácticamente especial? Era de los minoritarios, es del orden de microamper, nanoamper. Y la tensión del diodo, o BF, o B de diodo, también se la llama BF, B forward, o B gamma también, acá está, que es la tensión del diodo. Bueno, sabiendo esto, vamos ahora a analizar algunos circuitos con diodos. Pero antes le quiero comentar a dónde está, del Zener. Acuérdense, el Zener era el diodo común que permitía trabajar con este efecto de avalancha, con el efecto de ruptura. El Zener se polariza siempre en inversa. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si este es el lado P y el lado N, siempre se le da una tensión al lado N y negativa al lado P. O sea, trabaja con una corriente en inversa, en este sentido. De este lado es polarización directa. Cuando le aplico una tensión más menos, así, es directa, y se comporta como un diodo común. Y si invierto la tensión más menos, como si fuera acá, trabaja en esta zona que es inversa, con una corriente que no quiere decir que sea negativa, sino que es contraria a la que circula en el diodo común. Acá la corriente circula así, de P a N, y acá circula de N a P. Por lo cual es negativa. Esta es negativa de esta o esta es negativa de esta. Y fíjense que tienen parámetros importantes. Esta es la región de trabajo, comprendida entre, fíjense, estas corrientes. Va a haber una corriente, más o menos que está por acá, en el centro de la curva, que se llama corriente del Zener nominal. Una máxima y una mínima que por debajo de esa no conduce corriente, el Zener se apaga. Y superando ese valor de corriente de Zener, ya empieza a funcionar. Y para cada valor de corriente, para IZ mínima, voy a tener una, ¿ven? BZ mínima, y para una IZ máxima voy a tener una BZ máxima. ¿Sí? O sea que yo tengo que la tensión del Zener, que va a regular, que va a permanecer, la característica es que el Zener vos lo polarizás y va a mantener su tensión para lo cual compraste. Si compraste un Zener de 5 volt, la B Zener
esta que coincide, B Zener, de 5 volt, por ejemplo, es la que va a mantener en el circuito. O sea, si esta tensión fluctúa un poquito más, tensión más o menos, acá te va a mantener, acá falta una resistencia igual, va a mantener los 5 volt. Fíjense que por más que haya una pequeña variación en la tensión del Zener, siempre se va a mantener en torno a la tensión que vos lo compraste. Por eso regula. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, entonces ahora sí, cómo analizo circuitos con diodos. Este es un ejemplo de cómo analizaría el circuito con diodo. Acá me piden, por ejemplo, calcular qué corriente circula por el diodo, qué potencia disipa el diodo, y a una fuente de 8 volts. Este es un diodo de silicio, ¿tá? Por lo cual el BD, ¿cuánto vale? Ya lo saben, 0,7. Ahora, ¿cómo hago yo? Yo esto creo que se lo expliqué en la electrotecnia del año pasado. Para no decir directamente que 8 volts menos esta caída es la tensión acá sobre 2K2, listo, es la corriente, vamos a hacer un método fácil. Ustedes cuando no saben cómo son las ecuaciones matemáticas de esto, parten de un punto, vea, que puede estar acá, y recorren el circuito hasta llegar a BA, ya sea en este sentido o en este. Esto yo lo expliqué en electrotecnia. Entonces, si ustedes parten de BA, ¿sí? Y me muevo hacia la derecha, digo, bueno, el potencial BA, me encuentro con una subida de tensión de más 8 volts. O sea que la tensión que hay en este punto es la que hay en A más 8. Le pueden llamar B sub B si quieren. ¿Sí? B sub B. Igual a B sub B. ¿Sí? Muy bien. Con lo cual saco que la diferencia potencial entre B y A, que es B sub B menos B sub A, si paso el B sub A restando, me queda 8 volts, que es justamente la tensión de la batería. No es ninguna ciencia, digamos. Ahora digo, bueno, eso es como se establecen diferencias, cómo se calculan diferencias de potencial entre un punto y otro. Si yo te pediría, por ejemplo, calcular la diferencia de potencial entre A y este punto, dirían BA más 8 menos B de diodo es BC. Por lo tanto, BC menos BA es la diferencia de potencial. Muy bien. Entonces yo tengo BA más 8, ¿sí? Vamos a sacar esto. BA más 8 está en este punto. Y acá voy a una caída de tensión, que es la del diodo. Si le resto menos la tensión del diodo, porque voy de más a menos, estoy en este punto, en C. BC. O sea que esto lo podríamos igualar si quieren a BC. Es lo que les decía hoy. Entonces, BA, B sub C menos B sub A es la diferencia de potencial que hay entre este punto y este. Si este es 0, BA 0, porque acá tengo el 0, esto es 0, entonces directamente BC es 8 volt menos BD. Bueno, pero sigamos. Estoy trayendo viejos conceptos. Vea, entonces, más 8, porque tengo una subida. Ahora tengo una caída de ¿cuánto? De 0,7, que es BD, menos la tensión del diodo, estoy acá. Y ahora tengo una caída, ¿por qué? Porque la corriente siempre entra por el positivo de la resistencia, no es que sea positiva la resistencia, sino que genera una caída de tensión donde el potencial en este punto es mayor que en este. Por eso es caída de más a menos. Como voy de más a menos, es menos la caída en esa resistencia. ¿Y cuánto es? La corriente, que yo no la sé, que es IR, por la resistencia, que es 2K2. Y listo, y llegué acá. Y aquí estoy igual. A ver otra vez. Con lo cual, si yo tacho las BA, porque están en el distinto miembro, me queda que 8, ¿sí? 8 menos B del diodo, que feo me salió, menos B del diodo. Y fíjense que esto está restando. Y R por R lo paso al otro lado como
como más, entonces te queda IR por R. Si ahora despejo IR va a ser 8, ¿sí? Opa, menos BD, que es 0,7, sobre R, que vale 2200 ohms. De ahí ustedes pueden calcular que la corriente que va a circular por todo este circuito. ¿Sí? Si ustedes quieren calcular ahora la potencia que se disipa en el diodo, la potencia en el diodo, ¿qué va a ser? B por I. Va a ser la B de diodo, que es 0,7, por la corriente del diodo que acaban de calcular. Nuevamente esto le va a dar milivolt, entonces esto le va a dar miliwatt. Ahí está. Bien. Si quisieran calcular la potencia, por ejemplo, que disipa la resistencia, ¿qué potencia hay en R? Acá. ¿Sí? Es la tensión en la resistencia, que no la saben, por la corriente, pero no saben la tensión. ¿Sí? Pero hay varias formas de calcular la potencia. Acuérdense que la potencia la pueden calcular como B por I. Qué mal que está escribiendo esto. La pueden calcular como B cuadrado sobre R, o la pueden calcular como la corriente al cuadrado por R. Entonces, como yo tengo acá la corriente, que es la que calcularon acá, la elevo al cuadrado, la multiplico por 2200 ohms y tengo la potencia necesitada en esta resistencia. Y si quisiera calcular la potencia de la fuente E, ¿cómo la calcularía? Y B por I. La B de la batería, 8 volt, por I. ¿Qué corriente? Es la misma de todo el circuito, por la I que calculaban acá, por I. ¿Sí? Bueno. Entonces es un análisis básico de los ejercicios que vamos a hacer en alguna actividad. ¿Ok? Bien. Supónganse que ahora les pongo este circuito, que está acá. A ver si hay otro antes. Este hay antes. Este. Esperen que quiero ver algo. Bien. Acá lo mismo. ¿Cómo calcularía esta corriente? ¿Cómo calcularía la tensión que hay entre este punto A, que se llama B0, y la referencia 0? ¿Qué diferencia potencial hay acá? Que se llama B0. ¿Cómo calcularía la corriente? Bueno, ¿cómo haría eso? Acá es lo mismo que tener, acá está la tensión, esto quiere decir que hay 12 volts respecto a este punto. Es lo mismo que dibujar la batería y ponerla acá. ¿Sí? Esto es más, menos 12. Es lo mismo. Electrónicamente a veces los circuitos se dibujan así. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular la corriente? Nuevamente, parto de un punto. Vamos a suponer que tengo B acá. Si la corriente está circulando en este sentido, ahí, entonces, acuérdense que siempre es más por donde entra la corriente y negativo acá. Entonces yo digo, vea, más la caída en esta resistencia, que es I por R. I no la conozco. I, I no la conozco. R sí, son 680. ¿Sí? I por R, estoy acá. Y acá que tengo un diodo rojo, más menos. O sea que voy a más. Porque estoy recorriendo así. Voy de menos, ahora a más. ¿Y cuánto cae en el rojo? En el rojo, acá está, 1,8 volt. Más 1,8. Estoy acá. Y ahora también tengo en este diodo de silicio más menos. ¿Cuánto cae en el diodo de silicio? 0,7. O sea que es más 0,7. Estoy acá. Y ahora voy de más a menos. ¿Cuánto? Menos 12. ¿Y qué obtuve? Vea. Nuevamente, tachando y tachando, les queda una ecuación. Y por 680 más 2,5, que es esto, menos 12 igual a 0. ¿Ok? Despejan de acá y se acabó, ya tienen la corriente. Después, esa corriente por 1,8 volt te da la potencia que disipa el rojo. O esa corriente por 0,7 te da la que disipa esta. Esa corriente por 12 te da lo que entrega de potencia a la batería. Y esa corriente al cuadrado por 680 te da esta potencia. ¿Está? No lo vamos a hacer todos los cálculos porque es exactamente lo mismo. Si tuviera este circuito, ¿sí? Van a ver que se analiza igual.
¿sí? Se analiza igual. Fíjense, acá es lógico que haya una corriente 1, bueno, acá la llamo corriente 2, la llamo, acá están, una corriente 2, ¿sí? Acá está. Pase parte de la corriente por este diodo en directa y se vaya la corriente por acá. Entonces, ¿cómo hago para hacer todo esto? ¿Sí? Evidentemente, este es un diodo de silicio, con 0,7 volt que caigan entre este punto y este punto, ya anda el circuito. Acá hay 20, entonces esto está en directa. Si esto está en directa, acá es como si tuvieran ustedes una pequeña batería, más o menos, de 0,7, que es la tensión que cae en el diodo. Entonces, 0,7 hay entre este punto y este punto, que es lo mismo que este. Por lo tanto, la corriente I1, ¿cómo la pueden calcular? Es muy simple. Si la tensión en la resistencia es 0,7, yo divido 0,7, ley de Ohm, sobre R1 y obtengo, ¿qué? La corriente U. ¿Está? Ahora, muy bien. Para hallar esto, ahora pueden partir de como le decía yo. Tengo un punto BA ahí. ¿Sí? BA. Voy a recorrerlo así. BA, voy de menos a más 20. Acá encuentro una caída que es de silicio, menos 0,7, porque voy de más a menos, 0,7. Acá encuentro otra caída de silicio, de menos 0,7. Voy acá. Y acá la corriente, como circula así, acá entra, acuérdense que por dentro es positivo y negativo, y voy de más a menos, entonces menos que la corriente que no conozco, que es la 2, por la resistencia de 5.600 ohms. ¿Y a qué es igual? A BA. Por tanto, esto se va con esto queda igualado a 0, entonces le queda 20 menos 0,7 en 20 menos 1,4, menos I2 por 6.000, por 5.600 igual a 0. ¿Listo? Despejan I2 y ya está. Ya tienen I1, ya tienen I2. Y si quieren calcular la corriente que circula por el diodo, como acá tienen I2 que viene por acá. Fíjense, acá tienen un nodo. A ese nodo llega, por un lado, I2, que es esta, ¿ven? Que viene circulando por acá. Sí. Por este lado, a su vez, se va, ¿quién? I1. Y a su vez, por este lado, se va, ¿quién? I de 2. Entonces, evidentemente, I2 es la suma de estas dos, porque se divide. La corriente 2 es la suma de I de 2, parte se va a dividir en I de 2 y parte se va a dividir en I1. Si ustedes ya calcularon I1, calcularon I2, pueden despejar la corriente I2. Listo, después la potencia es fácil. 20 volt por la I2 te da esta potencia. 0,7 por la I2 te da esta potencia del diodo. I2 al cuadrado por 5.600 te da esta potencia. I del diodo por B de diodo, 0,7 te da esta potencia. I1 cuadrado por esta resistencia te da esta potencia. Y listo. Ustedes tienen que, fíjense que la potencia que entregue la batería va a tener que ser igual a la suma de todas las potencias del circuito. Es decir, si yo sumo la potencia que cae acá, más la potencia esta, más la potencia esta, más la potencia esta, a ver si puedo poner esto. La potencia esta, más la potencia acá, más la potencia acá, más la potencia acá, tiene que ser la suma de todas esas igual a la potencia que trae la batería. Obviamente, siempre es así. No puedo dar ni más ni menos, ¿ok? Si no hay algo que está mal. Toda la potencia que entrega la batería se va a distribuir en todos los elementos del circuito. Muy bien. Y por último, vamos a hacer este circuito que es con un Zener. Acá yo les voy a dibujar el Zener para que no se confundan. Ahí. Siempre va en inversa. Ahí va el Zener. Este es un Zener. ¿Sí?
Supónganse que yo tengo una fuentecita de 9 volt, ¿ok? Que entrega, por ejemplo, 1 amper. Y acá le quiero enchufar un celular, porque quiero adaptar los 9 volt a los 5 volt para enchufar un celular. O sea que la tensión que necesito es 5 volt de carga, la tensión de carga. La resistencia ahí está puesta al Pepe. Esto representa el celular de ustedes. Y vamos a ver que le entregue de cargador 100 mAh nada más para que cargue lento. ¿Sí? Un cargador lento. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esto representa el celular. O sea, tu celular, es feo, tu celular representa una resistencia que vale 5 volt sobre, le digo, RB sobre I, sobre 100 miliamperes. ¿Sí? O sea que tu celular representa, ¿cuánto es? 50 ohm. Si mal no dije, ¿no? A ver, 50 sobre 100, sí, 500 ohm. Tu celular es como si representara para tu circuito 500 ohmios. ¿Mm? Bien. Entonces, yo voy a comprar un Zener. Supónganse que el Zener que me dan, obviamente necesito uno de 5 volt, 5 voltios, que es la tensión del Zener nominal, acuérdense las curvas, la tensión del Zener nominal. Y cuando yo lo compro, veo las especificaciones y me dicen que la potencia de ese Zener es de 1 vatio, ¿sí? Y tiene un B, un I, lo que más importa acá. Tiene una corriente máxima de Zener de 180 mA, ¿sí? Acuérdense las curvas que vimos, 180. Vamos a suponer que tenga una corriente de Zener mínima, que es necesaria para que se prenda el Zener, de 1 mA, ¿sí? Y estos son todos los datos más importantes que necesito. Bueno, entonces, ¿cómo diseño esto? Bueno, entonces, sí, pueden usar la regla del BA, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Pero acá es más evidente, fíjense. Si acá tengo 5 volt, porque compro un Zener de 5 volt, porque necesito enchufarle el celular acá, 5 volt, y yo sé que ya lo voy a diseñar para que entregue máximo 100 mA. Entonces, si acá van 100 mA de corriente, 100 mA, ¿sí? 100 mA de corriente, y yo voy a usar que nominalmente, y la corriente nominal del Zener me dice, la corriente nominal normal es de 50 mA, ¿sí? Bien. Entonces yo voy a hacer que, si me dice que nominalmente trabaja en 50, bueno, yo tengo que asegurar que por acá pasen que los 50 mA. Bien, entonces, ¿qué pasó con esto? 50 mA. Entonces, ¿qué pasa? Para asegurar 50 mA acá y que este entregue con máximo 100, ¿cuánta corriente debería venir por acá? Si esta corriente se divide en 50 para allá y 100 para acá, esta debería ser de 150. ¿Sí? Listo. Miliampere. ¿Ok? O sea que cuando el celular esté cargando a pleno, conectado, yo voy a tener 100 por acá y 50 por acá. 50 me garantiza que el Zener anda perfectamente. Listo, estamos de acuerdo. Entonces, la resistencia que yo tengo que calcular ahí, esta, acá va a ser igual. Obviamente, si esto está en 0 volt, acá hay que 9. Y si esto es 0 volt, acá hay más 5 del Zener. Si acá hay 9 y acá hay 5, ¿qué caída hay acá? 4. 4 volt sobre 150 mA
¿sí? Upa. 4 dividido 150 miliamperes me da 20, casi 27 ohms. O sea que tengo que comprar una resistencia de 27 ohms. A ver, ¿existen comercialmente? Sí, fíjense, 27 ohms justo. Porque si no, si me diera 28, tengo que elegir entre 33 y 22 y tengo que analizar un poco más el circuito. Bueno, muy bien. Entonces, 27 ohms. Y la van a comprar y le va a decir, ¿pero 27 ohms de qué potencia? Ah, porque no es lo mismo. Hay de un cuarto, de medio, de un watt. Entonces, ¿qué potencia tiene que tener esa resistencia? Y bueno, ya lo vimos. Si acá hay 4, lo pueden calcular como B cuadrado sobre R, o sea, 4 cuadrado sobre 27, o 150 miliamperes al cuadrado por 27, o B por I, simplemente 4 por 15, por 150. B por I, 4 por 150 miliamperes, te da 600,06 watts, lo que es lo mismo, 600 miliwatts. O sea que tenés que comprar, no vienen de 600 juntos. La de medio, no, que es medio watt, no te alcanza. Entonces tenés que comprar de 1 watt. Entonces tenés que comprar una resistencia de 27 ohms, 1 watt. Listo. Y ya está hecho el circuito, chicos. Listo. Ahora, lo que hay que conseguir, lo que hay que tener en cuenta es esto. Acuérdense que la corriente mínima del Zener es de 1 miliampere. Yo lo estoy haciendo trabajar en 50, o sea que está recontra encendido. Los 180 volt, no, 180 miliamperes no lo supera porque está trabajando en 50. Ahora, ¿qué pasa si yo el celular lo desconecto? Lo desconecto, no está más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? No, si al desconectarlo ya no vienen los 100 miliamperes por acá. El circuito queda, nada más, el circuito que queda es este. ¿Sí? Y como en Zener asegura 5 volts siempre, ¿sí? Porque trabaja en 5 volts, tiene 5 volts y este 9, ¿sí? Entonces, 5 menos 9, con 9 menos 5, 4, sobre tenés 150 miliamperes. ¿Y por dónde se van a ir estos 150 miliamperes? Van a entrar al diodo, o sea que el diodo va a empezar a calentar y se puede quemar. Entonces, fíjense, yo desconecto el celular y los 150 miliamperes se mandan por el Zener. Pero ¿qué pasa? ¿Se quemará? Y bueno, el Zener que compré tiene una corriente máxima de 180, o sea que se las va a bancar. Si esto fuera 100, se quemaría, por ejemplo. Si este Zener fuera de 100, se quemaría. Y entonces, ¿qué potencia disipa el Zener? Es de 1 watt, ¿sí? Me dicen que es de 1 watt. Bueno, la potencia del Zener va a ser la tensión del Zener por la corriente del Zener. O sea que en un caso tengo I de Zener 50 miliamperes y en otro caso tengo I de Zener 150 miliamperes. El peor caso es acá. 5 por 150 miliamperes te está dando 750 miliamperes, 750 miliamperes, perdón, miliwatts de disipación de potencia. Como en Zener vos lo compraste y máximo es de 1 watt, todavía tenés un 25% de calentamiento más sin quemarse. ¿Sí? Fíjense que la ICT máxima siempre va a estar dado con 1 watt, más o menos. Fíjense, si yo hago 5 volts, suponiendo por 180 miliamperes, ¿cuánto es? 5 por 180 miliamperes, me va a dar 900 miliwatts, casi 1 watt. ¿Ok? Siempre la potencia que le dan de acá del Zener, el fabricante, va a estar ligada con la corriente, la tensión de funcionamiento. Tal que la potencia máxima, va a ser la corriente máxima al cuadrado, I cuadrado por R. Pero no la tienen. B cuadrado sobre R, no la tienen. Entonces, la B de Zener, la B de Zener por la I de Zener, máxima, te va a dar la potencia máxima que te dice el fabricante.
Bueno, chicos, listo. Hasta acá llegamos con todo esto. Espero que me hayan entendido.